Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias, conectando voces, datos y experiencias. Hay violencias que no dejan marcas en el cuerpo, pero sí pueden destruir tu vida. Emma tenía 15 años, fue acosada en redes y se suicidó. No fue solo lo que pasó en una pantalla, fue la exposición, el hostigamiento y la indiferencia. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy en Pulso vamos a hablar de la violencia digital de género y de cómo el dolor puede transformarse en lucha. Para eso vamos a hablar con Laura Sánchez, mamá de Emma. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Pulso. Es un gusto recibirte. Hola, buenas tardes. Les agradezco la convocatoria y el espacio, la posibilidad de llevar este mensaje y de darme el lugar, ¿no? Uh-huh. Contamos un poquito la historia de Emma y lo que sucedió con ella. Bueno, Emma es mi hija. En agosto del 2024, ella fue víctima de violencia digital de género. Se difundió un video con imágenes íntimas, sin su consentimiento, por supuesto. Un compañero se lo pasó a otro y a 2 compañeras más, y en 10 minutos lo tenía el resto del colegio. Esto sucedía un viernes a media mañana, y 24 horas después de acoso y hostigamiento, Emma toma la lamentable e irreparable decisión de quitarse la vida, un sábado al mediodía. Ahí me enteré que era la violencia digital de género, porque realmente hasta el momento la desconocía. Todo pasó muy rápido, dabas detalles de 24 horas que fueron fundamentales para este desenlace. ¿En ese tiempo tú llegaste a notar algo o todo transcurría con cierta normalidad? No, la realidad es que, como vos bien decís, 24 horas es un tiempo muy, muy corto. Hasta el día anterior yo era una mamá y como cualquier otra, Emma una hija como cualquier otra, corría, salía de la oficina para hacer la cena. El día anterior habíamos estado hablando de las vacaciones. Ella pasaba 5º año, quería anotarse en UBA 21 para estudiar psicología. Fue todo muy rápido. Por eso ahí surge la necesidad, la idea, el sueño de crear la guía, de crear la ley, presentar el proyecto de ley. Creo que la escuela en ese momento, nosotros como familia, no teníamos las herramientas para abordar lo que realmente estaba pasando, no supimos lo que realmente estaba pasando. Tal vez si hubiéramos tenido las herramientas, hoy la historia de Emma sería otra. No lo vamos a saber nunca, pero tal vez sí. De algo tan horrible como esta tragedia, Laura, surge esta ley Emma, tan importante para todos poder aprender y prevenir sobre todo, ¿no? Porque lo que es el acoso digital, sobre todo de género, es el que nos está invadiendo ahora como sociedad y en el que estamos transitando e intentando aprender de todo esto. Contanos un poquito de qué se trata esta ley, ya dijiste un poco, pero bueno, profundizando en su objetivo, su alcance y en base sobre todo a tu experiencia, que lo viviste. Bueno, lo de la partida de Emma sucede en agosto del 2024. En octubre del 2024 conozco a Olimpia Coralmelo, activista mexicana, creadora de Ley Olimpia, junto a Defensoras Digitales. Ella vino a la Argentina, nos conocimos. Ella me preguntaba, me acuerdo, qué quería yo, y en ese momento realmente lo único que quería, imagínate, era morirme. Nadie me podía dar lo que yo quería en ese momento, ni yo sabía bien qué quería. Lo único que quería era desaparecer en el aire. Y bueno, en medio de esta charla que tuvimos un sábado por la tarde también, yo le decía esto que te acabo de decir: si hubiéramos tenido las herramientas, y yo no quiero que esto le pase a nadie más. Le decía, esto es terrible. Y empezamos a soñar con esa guía, yo le decía de una forma muy casera, quiero, y
quisiera armar un protocolo de evacuación como hay en las empresas, ante un incendio usted vaya por acá, apagamos el incendio y después de la vereda de enfrente vemos cómo reconstruimos. Y bueno, ahí surge la guía, esta herramienta, la guía se escanea un QR, se baja un PDF, se tiene acceso muy fácilmente. Nosotros pensamos en crear una herramienta más que nada para las escuelas, para cuando se dan las violencias digitales en el ámbito educativo entre chicos y chicas menores de edad. Pero finalmente la guía, por suerte, y un poco el objetivo personal era que la muerte de Emma no sea en vano, ¿no? Esto de que ni una Emma menos, de que realmente con la presentación de la guía lo estamos cumpliendo, porque la guía se baja una y otra vez. La guía, si bien tiene un enfoque más marcado hacia la violencia de género digital, habla de todas las violencias digitales y después la ley ya abre el abanico y sí habla un poco más detallado de todas las violencias digitales, que es una problemática que hoy se está llevando puesto a los chicos y a las chicas, y ahí estamos nosotros, los adultos, los cuidadores, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Para dónde ir. Nosotros también vamos a estar dejando aquí la guía para que pueda descargarse. Laura, ¿y hubo alguna respuesta del centro Gracias. educativo? El colegio ese día me llamó la secretaria del colegio, media mañana, cerca del mediodía, cerca del horario de salida, yo estaba en el trabajo, diciéndome que se había difundido un video, que ya habían llamado a los dos, a Emma y al chico que fue el primer eslabón. Acá quiero remarcar, ¿no?, que es tan importante, es tan responsable el primer eslabón como el que continúa la cadena, ¿no? Lo importante en estos casos es cortar la cadena. No, los separó, los retó. Yo le dije, esto era un viernes, como te dije antes, que el lunes iba a ir a hablar con el director. Eh, no llegué. Y el lunes, luego el colegio que iba Emma, Mariano Moreno de Longchamps, echó al chico del colegio. Creo que todo al revés de lo que nosotros realmente proponemos y pensamos que tiene que ser, ¿no? Porque esto es una responsabilidad colectiva. Digo, esto hay que trabajarlo en comunidad, hay que trabajarlo con todos los chicos, no solo con acá, en estas circunstancias, se revictimizó a la víctima, que era Emma. El chico, insisto, es un chico menor de edad. Nosotros en la ley proponemos una sanción restaurativa. Por supuesto que se responsabilice de esto que hizo, que es difundir un video o armar un meme, hacer bullying, o sea, pero que la medida sea restaurativa, porque hay que entender que lo que hizo está mal, pero tiene que reparar este daño y tiene que entender para cuando sea un adulto que esto está mal. Entonces creo que el colegio, esto es muy personal, ¿no? Es una opinión. Creo que el colegio, más allá de no tener las herramientas, no tuvo, ni siquiera te diría la empatía, el sentido común. No supo actuar. Eh, Luego me enteré que Emma era nueva en ese colegio, había empezado en marzo del 2024, no tenía equipo de orientación, ¿no? Entonces, bueno, ahí medio como si se les escurrió todo entre los dedos, ¿no? Ujú. Actualmente yo no conozco al director. ¿Por qué te digo esto? Sí. Porque ni siquiera de forma protocolar, luego de la muerte de Emma, se presentó, ya te digo, ni siquiera, no te digo desde el amor, desde una forma protocolar, a presentar sus condolencias. Sí, Nosotros, sí. nosotras, porque todas mujeres podemos armar la herramienta, pero bueno, después hay otros factores, ¿no? Sí, más allá de del rol que se esté disputando y jugando cada uno en los centros, en la sociedad, hay algo que tiene que ver con la empatía y con la condición humana, que trasciende, ¿no? Lo que Totalmente. sucede en el Sí. día a día. ¿Y sentiste el resto de de las familias, los compañeros, el barrio, la ciudad, tomaron la dimensión exacta de lo que estaba ocurriendo? Mirá, la realidad es que en principio ni yo pude tomar la dimensión exacta. Y digo esto, en cierta forma creo que es un proceso, ¿no?, que hace el cerebro,
si vos tomas real conciencia de lo que está sucediendo, te vas con este hijo. Como dije, Emma era nueva en ese colegio, sí se acercaron padres de esa comunidad educativa, se acercaron compañeros y compañeras. Emma había hecho toda la primaria en otro colegio y parte de la secundaria, colegio y establecimiento muy, muy presente al día de hoy. Los directivos, los compañeros, los docentes, hasta ellos, Emma y su hermano iban a una colonia de verano todos los veranos, se han acercado los directivos de la colonia, o sea, sí hay una comunidad movilizada y sí es un caso que ha tomado mucha repercusión y que sigue interpelando y movilizando, pero creo que hemos logrado darle este giro hacia la concientización, ¿no? Ponerle rostro, ponerle voz, creo que ayuda. Nosotros hacemos énfasis en prevenir para no abordar, digo. Entonces es muy importante trabajar en esto, en la prevención y en la concientización. Laura, ¿y cómo reaccionaron, sobre todo en lo que sigue después y la posibilidad de trabajar y generar más herramientas, las familias, no solo del chico que tú dijiste, fue el primer eslabón, pero después fue una cadena, ¿no? Y de todos los demás que estuvieron involucrados. ¿Se acercaron a ti? ¿Hubo algún momento de, tal vez no al principio, tal vez cuando se fue procesando toda la información, que se acercaron y que trataron de construir No, algo positivo de toda esta tragedia? no, realmente no conozco ni al chico que difundió el video, que fue el primer eslabón, ni a su compañero, ni a las dos chicas, no conozco ni a ellos ni a las familias. Creo que esto es muy importante. Nosotros, para hablar de la sanción restaurativa, por supuesto, pensamos en la justicia reparatoria, ¿no? Y por eso te digo de que hablamos de la responsabilidad colectiva que tiene que ver con la justicia reparatoria. Esto es muy importante, esto que vos traes. Por esto que yo te decía de poder trabajarlo en comunidad. Entonces, acá hay un problema de base, acá hay un problema estructural que viene de antaño, ¿no? Es un suelo de traumas que venimos a atravesar. Todos estamos atravesados por un sistema patriarcal, vertical. Entonces, este chico que aún en el 2025, 2024 tiene la necesidad de exponer a una chica, de mostrar su presa de casa, ahora la violencia es digital, la muestra en las redes, antes era analógica. Antes se podía decir, si no era real, la chica lo desmentía, quedaba en la duda. Ahora hay pruebas, si no hay pruebas se pueden hacer con la inteligencia artificial. Entonces digo, esto hay que trabajarlo con las familias, porque tenemos que hacer un cambio de estructuras, un cambio de pensamientos. Por eso proponemos en la ley articularlo con la ESI, por supuesto, que la educación sea con perspectiva de género, pero con perspectiva de género hablando desde los derechos humanos, ¿no? Porque a veces se confunde el feminismo con... No, venimos a hablar acá de derechos humanos, de poder romper con estas estructuras patriarcales, verticales, sexistas. Los algoritmos no son neutrales y subjetivizan a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestras adolescencias, ¿no? Yo mencioné sacar algo positivo y en realidad debe decir algo constructivo, ¿no? Esta situación de positiva no tiene nada, sí dejar un precedente para que esto no vuelva nunca más a suceder, ¿no? Y convertir este dolor en lucha y en posibilidad de que esta violencia digital de género, tener herramientas para poder combatirla. ¿Tú tuviste algún tipo de ayuda, de acompañamiento en todo este proceso? Sí, por supuesto. Yo tengo una red enorme, eh, principalmente de mi entorno más cercano. Por supuesto, mi hijo, fue la fuerza para en ese momento seguir de pie o tratar al menos. Tengo un compañero de vida y por supuesto mis amigos y amigas. Y después llegué al grupo Renacer, que es un grupo de ayuda mutua de padres que enfrentan la muerte de sus hijos. Entonces, un sábado llegué a Renacer y el sábado siguiente conocí a Olimpia y a Flor Villegas, defensoras digitales,
Y yo digo, Renacer me dio las herramientas y ellas de alguna manera me ayudaron a encontrar el sentido, porque vos hace un rato decías, bueno, la transformación, sí, hay que transformarse, hay que justamente renacer y volver a encontrarle el sentido a la vida, porque uno cuando muere un hijo pierde absolutamente el sentido de vida. Entonces, yo lo encontré en esto, transformar en este dolor tan inmenso en amor, en servicio, porque esto es un servicio y el servicio no es más que amor en movimiento. Entonces yo suelo decir que a lo que me quede de este lado del plano, hasta reencontrarme con Emma, con su nombre como bandera, voy a seguir trabajando para erradicar la violencia digital, la violencia de los territorios digitales, ¿no? Es ambicioso, es utópico, pero no es imposible porque, bueno, mira, vos hoy estás generando este encuentro, estás pensando en esto, estamos hablando de esto, generamos todo el tiempo encuentros, entonces hay gente pensando, ocupada y preocupada por poner un poco de luz a todo esto. Que ya te digo, es una problemática transversal, es global, porque lo vemos que la preocupación es en nivel mundial, eh, pero bueno, no hay que quedarse paralizado por el miedo, sino encontrar acciones, ¿no? Laura, ¿y por qué consideras que la violencia de género digital es tan difícil de frenar? Por la vertiginosidad, es voraz. Yo te hablaba, por ejemplo, de articularlo con la ESI. Uno de los pilares de la ESI es el consentimiento. El consentimiento digital dista mucho del analógico. El consentimiento analógico uno puede, es reversible. El digital no. El digital, una vez que ese video, esa foto se subió, se perdió. Yo la puedo bajar, me pueden pedir que la baje y la baje, pero la foto ya está, se perdió. Puede aparecer dentro de 5 meses en el Instagram de un chico o una chica en China. O sea, es vertiginoso, es voraz, se pierde, por eso tiene, y es 24/7, porque no tiene límite. El hostigamiento es salís del colegio, llegás a tu casa y sigue y sigue y sigue. No es como antes, que vos, bueno, salías del colegio y tenías ese rato por ahí de paz en tu casa, y no, ahora sigue, no tiene límite. Es como, es terrible también, ¿no? Pensando un poco en todo lo que pasa con el mundo digital, inclusive con las infancias, esto de que no tenga límite, de que sea prolongado, que no hay un horario para el juego, un horario para... No, entonces, imagínate, como te decía antes, en un adolescente que está formando su subjetividad, recibir 24 horas de acoso y hostigamiento, y que no solo de su entorno, porque no queda en el colegio, se expande, crece, crece. Eso es terrible. Por eso creo que es tan... No deja de... Hay que entender que lo virtual es real. Uno piensa que porque pasa en internet, porque es abstracto, no sucede. No, es real y atraviesa de la misma manera y atraviesa todos los espacios, la escuela, la familia, los círculos interpersonales. Entonces, no hay que subestimarlo y pensar que porque pasa en internet no sucede en la vida real. Y hoy por hoy hay un montón de chicos y chicas que dejan el colegio, que se aíslan, que hay muchos trastornos psicológicos. Afortunadamente no todos terminan en muerte, ¿no? Durante la entrevista fuiste dando datos de Emma, ¿no? De cómo era, de sus grupos, de sus amigos, de la relación con su hermano, de los campamentos, ¿no? Nos fue llegando un poquito de ella. Contanos un poco más cómo era ella realmente, qué soñaba, qué esperaba de esta vida. Emma, Emma era hermosa, por supuesto. ¿Qué madre te va a decir lo contrario, no? Eh, Era combativa, era muy, muy combativa, era histriónica, muy poco estudiosa,
cantaba muy bien, le gustaba mucho cantar y bailar, siempre estaba haciendo alguna actividad relacionada con el arte, fotografía, comedia musical, actuación. Eh, Quería ser psicóloga, quería ir a Cuba cuando terminara quinto año, eh, sexto, perdón, ahora es sexto. Eh, Era fanática de la playa, de las cosas dulces. Siempre hay una anécdota que me gustaba mucho el helado de menta granizada y desde muy chiquita y siempre la cargábamos. Le decíamos, Emma, vos y 3 personas más piden ese gusto, porque bueno, es un gusto bastante... eh, era muy buena cocinera, era muy compañera. Éramos muy, muy compañeros. La extrañamos mucho, la verdad que sí. Pensando un poco en todas las adolescentes y niñas y mujeres en general, ¿no? Impacta mucho lo jovencita que era Emma y que se vio absolutamente rodeada de esa violencia tan cruel. Pensando en ellas, pensando también en los hostigadores, ¿no? Un punto clave que vos mencionabas que también hay que incluir en esa articulación para poder trabajar en este tema. Y también en las madres y en los padres que muchas veces no se dan cuenta, no saben qué hacer. Eh, ¿Qué le dirías? ¿A qué hay que estar atento? La realidad es que, insisto, esto es un problema de estructuras, ¿no? Hablamos de chicos y chicas, eh, tanto como de un lado como del otro, son víctimas de diferentes formas, pero son víctimas eh, de una estructura social que viene de antaño, no es culpa de ellos. Entonces, te hago este comentario y respondo tu pregunta. A veces cuando vamos a las escuelas a hacer algún taller, preguntamos si alguien se puede dar cuenta si está sufriendo algún tipo de acoso o violencia digital. Lo que más sucede es el ciberbullying. Entonces, pueden darte las características si son víctimas. Y yo suelo hacerles la pregunta después al revés. ¿Y ustedes pueden darse cuenta si ustedes están ejerciendo este tipo de violencia? Y ahí se genera un silencio, porque a veces es por el chiste, es por pertenecer, por ser parte de, el miedo a no ser aceptado. Hoy todo se mide en likes. Cuantos más likes y seguidores tenés, más aceptados sos. Entonces, me parece que hay que trabajar, paradójicamente hay que humanizar la digitalidad, ¿no? Las infancias y las adolescencias siempre dependieron de los adultos. Entonces, enseñarle las buenas prácticas también en este territorio es fundamental, pero tiene que venir desde lo analógico, ¿no? Poder ver al otro, el respeto y el cuidado hacia el otro, pensar en el otro, la otredad que hoy por hoy está totalmente no se piensa más, estamos en un mundo, no hablo solamente de mi país, en un mundo cada vez más individual, cada vez más cruel. Entonces me parece que tenemos que arrancar desde lo analógico a lo digital, poder enseñarles a los chicos, a las chicas. Y tuve una compañera ayer en un conversatorio del colectivo trans travesti que me dijo, cuando digo niño o niña, que también incluya los niños, porque también existen y también son parte. Entonces, si pensamos en un mundo inclusivo, tenemos que hablar de todos y de todas. Pensar mucho esto, ¿no? En casa tenemos, cuando uno le enseña a cuidarse a su hijo, y está muy bien que así sea, pero también tiene que enseñar a cuidar al otro. Y con respecto a poder ver, y es difícil, es muy difícil en los tiempos de hoy, no solo ser padres de hijos adolescentes, sino también es difícil ser adolescente. Entonces, y es difícil poder estar en todo, en hogares donde cada vez hay más hogares donde hay una mamá a cargo de 3 hijos, que trabaja 12, 13 horas. Entonces, hay muchas aristas que hacen que hoy estemos como estemos, viendo qué hacemos con el mundo digital. Pero acompañar, me parece que la palabra clave
es acompañar y humanizar, volver a la humanidad, ¿no? Laura, yo te agradezco tu testimonio tan amoroso, además, contado desde el respeto y de la capacidad transformadora de poder construir y tender puentes para poder salvar vidas. Sé que cada pregunta te lleva nuevamente a situaciones y vuelve a pasar por tu corazón situaciones totalmente horribles y sin embargo estás de pie, estás luchando, llevas en alto la memoria de Emma y además estás apoyando y creando una ley, la ley Emma, que también, sin lugar a dudas, va a salvar vidas. Muchísimas gracias por este testimonio que ayuda y mucho. No, gracias a ustedes, insisto, gracias por generar estos espacios, por darme la posibilidad de expresarme, por llevar a mi hija ahí al otro lado del charco y esta experiencia, como vos decís, que sirva, que sirva para que no haya más emas, ni una ema menos. El caso de Emma no puede quedarse solo en el dolor. No es un caso aislado. Es una clara señal de alerta. El acoso digital de género existe, duele y muchas veces puede tener consecuencias irreversibles. La pregunta que nos hacemos es si miramos para otro lado o si empezamos a actuar. La respuesta es clara. Hablar, acompañar, intervenir a tiempo, como familias, como instituciones, como amigos, como extraños, como sociedad. Le agradezco nuevamente a Laura por su testimonio tan valioso y también agradecer a todas esas personas que están transformando su dolor en una herramienta de lucha para proteger a otros. Esto fue Pulso, soy Alejandra Patrone. Si les interesó este programa, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios que los leo. Queremos articular voces contra la violencia en toda la región. ¿Nos acompañan? Pulso, Red Latinoamericana contra las Violencias. Conectando voces, datos y experiencias.